Acabo de terminar la serie sobre los títulos de Jesús en 2 minutos y he recibido varias preguntas que intentaré responder en las próximas semanas, aunque quizá no lo pueda hacer solo en 2 minutos. Intentaré. La primera pregunta es: ¿por qué dicen los cristianos que Jesucristo cambió el mundo? Jesucristo cambió algunos de los aspectos más importantes de la sociedad. Hoy veremos 4 de ellos. En la antigüedad, la esclavitud era común en todos los países. Los esclavos no tenían ningún derecho. El gran filósofo Aristóteles creía que había personas que nacen para ser esclavos. Eran considerados en latín cosas, res, y hoy día esa palabra res se usa para referirse a los animales. El dueño tenía potestad total sobre sus vidas. El historiador Tácito, en sus anales, cuenta que Apediano II, un hombre rico que repentinamente apareció muerto en su casa, y para vengar su muerte y sin ninguna investigación, fueron ejecutados sus 400 esclavos. El mensaje de amor de Cristo influyó de tal manera a la naciente iglesia cristiana que Onésimo, un esclavo fugado de su amo Filemón, cuando ambos se convirtieron al cristianismo, ya no era considerado por Pablo como un esclavo, sino como su propio hijo y un amado hermano. En las iglesias cristianas no había diferencia ni discriminación, porque la enseñanza de Cristo establecía que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. En la antigüedad, la mujer no tenía derechos ni participación alguna en la vida pública. Eso es, si es que sobrevivía después de nacer. Muchas eran abandonadas o muertas justo al nacer, si es que ya había otra niña en la familia. Hay una carta de un tal Hilarión que desde Alejandría le escribe a su esposa que está embarazada en Roma. Tiene palabras cariñosas, le envía dinero para que no le falte nada y le dice al final: cuando des a luz, si es varón te lo quedas, pero si es hembra, deshazte de ella. Cuando las niñas sobrevivían, eran dadas en casamiento desde los 12 o 13 años y su esfera se limitaba al trabajo doméstico, que incluía labores agrícolas, y como era propiedad de su esposo, podía ser divorciada por cualquier motivo insignificante. Si enviudaba, para sobrevivir tenía que dedicarse a la prostitución o a la mendicidad, pero gracias al cristianismo dejaron de ser asesinadas al nacer y adquirieron la dignidad que merecían. La doctrina de Cristo incluía a la mujer en todos los aspectos de la vida y de la religión. Los primeros miembros de la iglesia de Filipos eran mujeres y probablemente Lidia era la líder del grupo. Y en el último capítulo de Romanos, el capítulo 16, San Pablo se despide y manda saludos a sus colaboradores y la mitad son mujeres. En la antigüedad, la sanidad, aunque primitiva, solo existía para los gobernantes y los ricos. Los pobres se veían forzados a abandonar a los enfermos por miedo al contagio, sobre todo cuando aparecían las epidemias. En el año 165, en el reinado de Marco Aurelio, en una epidemia murieron la tercera parte de la población. Y Dionisio de Alejandría escribió: a pesar de que el campo y los caminos están llenos de enfermos y muertos, los cristianos recogen a los que están vivos y los cuidan, y no solo a los cristianos, sino también a los paganos. También Juliano, en el siglo IV, escribiendo a los sacerdotes paganos, se queja de que no cuidan bien a los enfermos y deben imitar a los cristianos que cuidan a sus enfermos e incluso a los nuestros. Y conforme pasaron los años, el cuidado de los enfermos correspondió a órdenes religiosas que continuaron hasta el presente. Y en muchos países de África y Asia todavía el único sistema de salud es provisto por misiones cristianas. En la antigüedad, la inmensa mayoría de las personas eran analfabetas. Los pocos que sabían leer y escribir eran las élites gobernantes, los ricos y algunos clérigos en los conventos. Para los pobres no existía la posibilidad de educación alguna. Al final de la Edad Media y con la aparición de la Reforma Protestante, surgió un gran énfasis por las Sagradas Escrituras
que habían estado ocultas para la población por mucho tiempo. Con la traducción a las lenguas modernas, el deseo de los nuevos cristianos era leer la Biblia para aprender de ella. En el año 1536 se abrió en la ciudad reformada de Ginebra la primera escuela gratuita y obligatoria para los niños y niñas de esa ciudad. Pronto surgieron otras escuelas en los países protestantes que con los años dio paso a los colegios mayores y a las universidades que recobraron mucho de la cultura clásica y con el desarrollo del pensamiento científico contribuyó a numerosos avances en todas las ciencias. Resumiendo, afirmamos con confianza que el cristianismo cambió al mundo. Se dejó de denominar a los esclavos como cosas y se les empezó a llamar amados hermanos. Las mujeres eran un estorbo para las familias y se dejó de asesinarlas al nacer. Se les dio un lugar en la congregación y la dignidad que solo gozaban los hombres. Algo tan débil y frágil como los enfermos abandonados, los cristianos no solo oraban por ellos, sino que los recogían y los cuidaban. Y por último, con la llegada de la Reforma, empezaron las escuelas públicas y gratuitas para que niños y niñas aprendieran a leer y a escribir. Doy gracias a Dios por aquellos primeros cristianos que con su influencia cambiaron el mundo en que vivían. Pero todavía queda mucho por hacer, de ahí que terminemos con la exhortación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.